Cuando estos productos son aplicados a las plantas, evidentemente eso se hace al aire libre. Hay una cantidad de producto que va al ambiente, pero otra cantidad de producto que va al suelo. Bien, buenas noches. Hoy estaremos conversando un poco sobre los pesticidas, un enemigo silencioso para la salud y el medio ambiente. ¿Sabían ustedes que existen más de 1000 pesticidas utilizados a nivel mundial para combatir las plagas y evitar que destruyan los alimentos? Sí, así es. La mayoría de ellos son toxicológicos, aunque no todos son nocivos para la salud del ser humano. Por ejemplo, esto va a depender de la función para lo que se utilice cada uno de ellos. Por ejemplo, los herbicidas son menos tóxicos que los pesticidas, ¿ok? Considero que antes de adentrarnos un poco más en lo que es este tema, vamos a definir el término plaguicida o pesticida que se utiliza muy comúnmente. Para esto, tomé la definición de la Ley sobre Sustancias y Materiales Peligrosos, sobre sustancias, materiales y desechos peligrosos, la cual define plaguicida como cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas para prevenir, destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de los animales. ¿Ok? Bien. Quisiera comenzar esta ponencia con una historia familiar para poner un poco más en contexto acerca de este tema y por qué lo consideré importante de llevarlo hasta esta conferencia y hacer del conocimiento de ustedes. Bien, yo provengo de una familia de padres agricultores, de los cuales pertenecemos a la zona sur del lago del estado Zulia. ¿Ok? Mi padre toda su vida ha sido agricultor, tiene más de 40 años cultivando frutas como el aguacate, la guayaba, el plátano, yuca, auyama, entre otras frutas. ¿Okay? Yo crecí en este mundo de la agricultura. ¿Okay? Pero durante mi infancia y adolescencia pude observar cómo, por ejemplo, mi familia o mis hermanos, mis primos, se intoxicaron con alguno de estos productos que mi papá utilizaba para el control de plagas de las frutas, de las plantas frutales, en este caso. ¿Ok? Pude observar que, por ejemplo, mi hermano, de aproximadamente 6 años para ese momento, y ahorita tiene 20 años, tuvo un contacto directo con un material que mi papá estaba preparando para utilizarlo como pesticida en ese entonces. Y bueno, mi hermano tuvo un contacto directo, de manera que él fue a agarrar algún envase que estaba allí cercano donde mi papá estaba haciendo eso. Y fue un contacto, digámoslo, un contacto mínimo que mi hermano tuvo en ese entonces. En el momento, de forma instantánea, él no tuvo síntomas, no manifestó síntomas, sino como dos horas después, cuando ya él está en la casa, se hincha, sus ojos se hincharon, empezó a mostrar un color rojo en su rostro, en sus manos. De inmediato fue trasladado hasta el hospital más cercano, donde le suministraron suero fisiológico, más de 14 unidades de suero fisiológico. Evidentemente, los médicos le llamaron la atención a mis padres por no haber supervisado de manera correcta mientras se utilizaban este tipo de pesticidas. Okay. Adicional a eso, bueno, ellos en ese momento colocaron algún medicamento, de verdad que no recuerdo, y bueno, afortunadamente solo fue un susto. Okay. Pero asimismo le pasó
a otro de mis familiares. Recientemente le comento a mi papá, ya que venía de visita para acá, para la capital, para Caracas, ya que él continúa trabajando con frutas y las trae hasta el mercado. Y le pedí el favor de que me trajera los envases de estos pesticidas para hacer un video para mis redes sociales, ya que siempre comparto información de valor y bueno, tenía en mente hacer un video acerca de esto, ¿ok? Sí, mi papá me facilitó los envases, procedo a mostrárselos y durante la conversación yo sostuve con mi papá, yo le pregunto, papá, ¿dónde a ti te venden estos productos? ¿Te explican qué quiere decir cada uno de ellos? ¿Qué significa cada color? ¿Qué significa el hecho de que tenga una etiqueta de color amarillo? O el hecho de que tenga una etiqueta de color rojo. O por ejemplo que tenga una etiqueta de color azul. Como les comenté anteriormente, bueno, mi papá tiene más de 40 años trabajando y utilizando estos fertilizantes y pesticidas. Bueno, y él me hace mención a que actualmente, bueno, estos productos se pueden conseguir en la calle como, digámoslo así, en el comercio informal. También se pueden conseguir. De igual manera, también lo puedes conseguir en un local que sí esté autorizado para la venta y distribución de estos productos. Ok, entonces cuando yo le hago mención a que si él conoce el significado de estas etiquetas, sí, él conoce el significado, cuál es más peligroso que otro. Entonces yo le hago la pregunta de que si en el lugar donde se los venden, a ellos, a los agricultores, se les explica cuál es la toxicidad de cada uno, cuáles son las medidas preventivas, cuáles son los equipos de protección personal que deben utilizar, cuáles son los daños que le puede causar a la salud, o cuáles son los daños que él le puede causar al medio ambiente. Su respuesta fue no. No. En los locales comerciales donde se venden estos productos, por lo general la única orientación que el agricultor recibe es acerca de cuál es más recomendable para una planta o para otra, o dependiendo de la necesidad. Si, por ejemplo, necesita eliminar algún gusano, alguna plaga en específico, si necesita que sí para la flor, o eliminar alguna maleza, o potenciar el tamaño de la fruta. En esa parte es que más reciben orientación los agricultores, ¿ok? Entonces, me pareció interesante hablar de este tema, ya que, como les hablé anteriormente, mi papá tiene más de 40 años utilizando estos productos, y es tan común que la gente desconozca el peligro que tienen estos productos tan tóxicos, tanto como para la salud como para el medio ambiente. Entonces, yo le hacía mención a él de que si el resto de los agricultores, porque nosotros en Venezuela a nivel nacional somos un país productor y exportador también de muchas frutas, de muchos cultivos. Entonces, me parece tan interesante tocar este tema de que él recientemente se intoxicó con un producto que le produjo una alergia corporal, pero ya ellos lo toman de manera como que tan sencilla de, bueno, me intoxiqué, entonces, wow, a mí sí me llama demasiado la atención, ya que conozco un poco más, digámoslo así, conozco más a profundidad las consecuencias que esto puede traer a la salud de las personas, a la salud del medio ambiente, a la salud de incluso los animales, porque si estas sustancias son vertidas
sin ningún tipo de control, sin ninguna limitación, sino que, bueno, cada agricultor de la manera que considere necesario va a aplicar estos productos a su siembra, por supuesto para evitar alguna plaga, que alguna plaga le haga algún daño a su siembra. ¿Ok? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Noto con gran preocupación que la mayoría de los agricultores desconocen toda esta información, empezando por allí. Desconocen toda la información respecto al significado o si no saben leer una etiqueta del contenido del producto, de las advertencias, de la peligrosidad o toxicidad que cada uno implica, de las consecuencias que puede traer para el medio ambiente y para su salud. Entonces, bien, recientemente pude observar que, bueno, estuve leyendo acerca del tema y en el año 2015 la Organización Mundial de la Salud estableció una solicitud de prohibición de 5 productos tóxicos, ya que según estudios pueden ser posibles causantes de cáncer. ¿Okay? Dentro de estos productos se encuentra el llamado glifosato, el cual es un herbicida, pero es altamente tóxico. Y me llama poderosamente la atención que cuando mi papá me trae este envase, tenemos este producto con este nombre, pero su composición, su producto inicial es el glifosato. ¿Ok? Glifosato. Es decir, que la Unión Europea recientemente también autorizó por 10 años más, ahorita en el 2023, autorizó por 10 años más el uso de este producto, el cual ya la Organización Mundial de la Salud emitió una advertencia en el año 2015. ¿Qué pasa? Se estima que para el año 2050 la población mundial alcance 9.700 millones de habitantes, 9.700 millones de personas. Esto implica que evidentemente debe haber una mayor producción, hay una mayor demanda de frutas, de verduras, de vegetales. Entonces, lo que implica es que la mayoría de estos países, de estos grandes países, no puedan prohibir del todo la utilización de estos productos. Por lo general emiten algunas restricciones o concientizan un poco a la población en cuanto al uso, pero no lo eliminan como tal. Entonces, fíjense, nosotros es uno de los más utilizados, es uno de los herbicidas más utilizados, pero como les comenté anteriormente, la población en general desconoce de la importancia del producto y de las consecuencias que pueda traer. Porque, ¿qué pasa? Cuando estos productos son aplicados a las plantas, evidentemente eso se hace al aire libre. Hay una cantidad de producto que va al ambiente, pero otra cantidad de producto que va al suelo. Porque por lo general, la mayoría de estos productos también se hacen para fortalecer el suelo donde van a crecer las plantas. Entonces, ¿qué pasa? Este producto también es absorbido por el suelo y todas las corrientes subterráneas que por allí atraviesan, las cuales van a desembocar en la ribera de los ríos. Esto trae como consecuencia daños a los peces, daños a los animales, daños a las abejas, lo cual hay un incremento de daño ambiental respecto a las abejas, respecto a una serie de seres vivos que le estamos causando daño con estos productos químicos, con el uso desmedido, descontrolado y con un total desconocimiento de las consecuencias, ¿ok? Principalmente a la salud. Esto puede traer consecuencias a largo plazo que aún no están determinadas.
la Organización Mundial de la Salud emitió una alerta de posibles daños, posibles consecuencias relacionadas con el cáncer. Aunque esto generalmente trae consecuencias en las vías respiratorias, en los ojos, en la piel. Sobre todo la mayor parte afectada son las vías respiratorias, ya que por lo general estos productos son aplicados sin ningún tipo de equipo de protección personal. Me refiero a la gente común del campo, que agricultores que van y compran su producto en estos locales y lo hacen con un conocimiento empírico. Y no los culpo, porque, o sea, les ha tocado aprender de esa manera. Pero ¿a qué quiero llegar yo con todo esto hoy? O sea, con este tema. Yo quisiera invitarlos, ya que actualmente hacemos uso de las redes sociales, por supuesto, para compartir mucho contenido de valor, mucho contenido útil, tanto para los colegas prevencionistas de riesgo, pero también para las personas que no necesariamente conocen de este tema. Invitarlos a hacer eco de este tipo de promoción, de este tipo de conocimientos en cuanto al uso, regulación de los pesticidas, a las consecuencias y daños a la salud que esto puede acarrear, al daño ambiental que también se le está haciendo y que es invisible, porque por ello denominé esta conferencia como pesticidas, un enemigo invisible para la salud y para el medio ambiente, porque estamos emanando tantas cantidades de pesticidas al medio ambiente que muchas veces ahora hasta desconocemos por qué a veces llueve en tiempos de sequía o por qué hay sequía en tiempos de lluvia. O sea, le estamos causando tanto daño al medio ambiente y bueno, de alguna manera yo considero que nosotros debemos aportar un granito de arena a la sociedad y al país. Entonces, promoviendo este tipo de campaña, de concientizar a las personas respecto al uso de los pesticidas, sobre todo esa área que quizás ha sido un poco olvidada, porque por lo general nos enfocamos en las industrias o en las ciudades, peligro, riesgo, accidentes, pero quizás considero que esta área de la zona de los agricultores, que también son un área grande en nuestro país, y en otros países también, en Latinoamérica, que también son países donde utilizan ampliamente los productos agroquímicos, considero que se debe concientizar un poco más a las personas y a esas personas que quizás no le llega tanta información útil. Ahorita en las redes sociales todo el mundo, o la gran mayoría de las personas tiene acceso a las redes sociales y es allí donde nosotros podemos poner nuestro granito de arena, fomentando conocimiento, fomentando cultura de prevención a estas personas que quizás no le llega tanta información en este sentido. En este sentido, yo considero que esto ha sido uno de los peligros un poco olvidados y lo digo con base porque, como les comenté al inicio, provengo de una familia de agricultores, de padres agricultores, y mi papá aún es agricultor, cultiva frutas en el campo y considero que sí, ha sido un poco olvidado este tema. Entonces mi llamado es a tratar de emitir y fomentar cultura preventiva en cuanto al uso de pesticidas, en cuanto al uso cuando, por ejemplo, nosotros compramos frutas y verduras en la calle, qué gran cantidad de pesticidas han sido encontrados en las frutas, sobre todo una de las frutas con mayor contaminantes o con mayor cantidad de pesticidas es la fresa. ¿Ok? Estudios han determinado que la fresa es una de las frutas con mayor cantidad de pesticidas. Entonces, no solamente el
fomentar la cultura preventiva, como les hice mención anteriormente, hacia el área de los agricultores, pero también hacia nuestra área, o sea, hacia el consumidor común, porque nosotros traemos frutas de la calle a nuestro hogar, para nosotros, para nuestros hijos, y debemos fomentar una cultura de prevención, de lavar bien los alimentos antes de ser consumidos, ya que gran cantidad de residuos de pesticidas se quedan en las frutas y son consumidas por nosotros. Entonces, quizás esas consecuencias no las estamos viendo actualmente, pero a largo plazo puede traer graves consecuencias. Entonces, bien, mi llamado es a seguir fomentando cultura preventiva, a seguir fomentando prevención en pro de la salud y del medio ambiente.